Alguien le puede dar un grito de júbilo, de exaltación a Dios. Da un grito violento, un grito que ruja. ¡Santo! ¡Aleluya! Fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Toma asiento en la presencia de Dios. Santo Dios. La iglesia tiene que provocar rompimientos. Hay que provocar esos rompimientos para que los ríos de Dios emerjan de nosotros. ¿Sabes que tanto usted como yo tenemos ríos dentro contenidos? Y a veces creemos que estamos vacíos, pero estamos muy llenos de Dios. Pero solamente cuando provocamos esos rompimientos sale esa gloria que por tanto tiempo está contenida. Amén. Tienes que tener fe que eres un depósito de la gloria de Dios. Tienes que tener fe que eres templo del Espíritu Santo. Tienes que entender que hay momentos donde uno se tiene que olvidar de las presiones de fuera y concentrarte en lo que reside dentro de ti. Y dentro de ti hay vida. Alguien diga amén. Dentro de ti hay gloria. Alguien diga amén. Dentro de ti hay libertad. Alguien diga amén. Y a su nombre da un grito de victoria. Aleluya. Aleluya. Quisiera hoy predicar tranquilo, si puedo, de un tema bastante necesario para la iglesia del Señor que tiene cierto grado de madurez. Y soy consciente de que, bueno, hay mucha gente de vacaciones todavía, pero yo tengo que predicar lo que el Señor pone en mi corazón, haya más o menos gente, eso ya es indiferente. Esta es casa de Dios y puerta del cielo, ¿cuántos lo creen? Y hoy oraba al Señor y meditaba en Dios, y surgió una frase. Dependo de Dios. Bien sencilla la frase, pero muy profunda. Y como es tan utilizada esa frase, dependo de Dios, quise buscar a ver qué significa depender. Significa depender. Depender, según el diccionario, significa estar bajo la protección, el mando o la autoridad de una persona.
¿Cuántos están aquí? Digan amén. Vuelvo a decir, depender. ¿Qué quiere decir depender? Según el diccionario español. Es estar bajo la protección, el mando o la autoridad de una persona. Si reunimos estos tres requisitos, significa que dependemos de alguien. Si dependo que una persona me proteja, o mejor dicho, si hay una persona que me protege, ¿los que están allí me ven bien? ¿Me oís bien los que estáis ahí? El mando de una persona. O sea, si hay alguien que tiene autoridad sobre mí y me manda a hacer cosas, o esa persona tiene una autoridad sobre mí para decirme sí o no a mi voluntad, o que esa persona me diga que haga cosas según su voluntad, significa que yo dependo de esa persona. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan un amén de verdad. Eso es. Y el Señor me llevó a 1 de Corintios 7:22. En una frase de Pablo. Dice así: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Creo que todos los que estamos aquí, quiero predicar tranquilo porque es algo para compartir, más que enseñar. Hoy es compartir lo que tú ya sabes. Así que posiblemente hoy no te enseñe, pero sí que nos gocemos juntos, porque lo que yo voy a decir desde aquí, yo sé que tú lo sientes ya en tu corazón. Amén. Así que hoy, conforme yo vaya hablando, si tú lo sientes, que lo que estoy diciendo es algo que está dentro de ti, pero lo estoy expresando yo, y tú te gozas porque te identificas con lo que dije, gritas un fuerte amén cada vez que lo sientas, porque tu amén va a edificar a otros y a mí también. Cuando está hablando aquí Pablo de la esclavitud que él tiene en Cristo, no está hablando de una esclavitud forzada, es una esclavitud voluntaria. En otras palabras, el que el Señor libertó siendo un esclavo, aunque en este pasaje se puede interpretar por el contexto que está hablando de los esclavos naturales, yo lo traigo a la iglesia, los esclavos espirituales. ¿Cuáles? Pues aquel que tenía unas ataduras de esclavitud, bien sea en vicios, bien sea en caracteres, en formas, que te ves obligado por una tendencia o porque te ves obligado a tener esas actitudes. Hay gente que fue libertada de la droga, del alcohol, gente que fue libertada de tantas cadenas que hay en este mundo. Entonces tú lo que encuentras es una libertad porque Cristo te hizo libre, pero hay no todo el mundo que viene al Señor viene de un estado de ese, o sea, un estado así, ¿no? En drogas, en alcohol, en situaciones tan extremas de esclavitud. Y entonces este tipo de personas que en teoría son personas libres, cuando vienen al Señor
ellos mismos se autoesclavizan en obediencia a Jesús. Y esta es la esclavitud que se refiere Pablo. Pero el cristiano que ha entendido esto se convierte en un dependiente de Dios. Por eso Pablo le llama esclavos a este tipo de cristianos. Pero no es una esclavitud obligada, como digo, es una esclavitud voluntaria. Yo me sujeto a que Jesús me gobierne. No quiero tener en cuenta mi opinión, ni mi criterio, ni mi razonamiento. Quiero tener la mente de Cristo. Y le entrego voluntariamente las riendas de mi voluntad, las riendas de mi corazón. Le entrego al Señor voluntariamente. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. Le entrego voluntariamente la capacidad de decisión que tengo. Se la entrego al Señor para que Él decida por mí. Y tú, voluntariamente, sin que nadie te obligue, te conviertes en un esclavo del Señor. Y puedes utilizar esas frases tan oídas de: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Eres un esclavo de Jesús? ¿Alguien te obligó? Entonces tú pudieras decir que estás bajo la protección de Él. Él te manda, que tú te sujetas bajo su autoridad. Entonces, ¿cuántos pueden decir con sus manos levantadas: yo dependo de Dios? Ahora, bien, apunta esto si puedes. La voluntad del hombre quedará sujeta a la voluntad de Dios, y solo estos pueden vivir en autoridad de gobierno. Wow. Parece contradictorio lo que dije. O sea, cuando la voluntad del hombre queda sujeta a la voluntad de Dios, solo así se puede vivir en una autoridad de gobierno. ¿Por qué? Alguien diga: transferencia de autoridad. Otra vez: transferencia de autoridad. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de aquí me reconocen como el pastor local de esta iglesia? ¿De acuerdo? Ven, Javier. Si yo le digo a Javier: Javier, quiero que vayas a la casa de... Se me olvidó tu nombre. Raúl. Quiero que vayas a la casa de Raúl y le digas que quiero la silla roja que tiene a la entrada de su casa, suponiendo que tenga una silla roja. Cuando va él a su casa, va Javier, pero ¿en qué autoridad va? En una autoridad transferida. Cuando Raúl ve a Javier y le dice: vengo a por una silla que el pastor me pidió de tu casa, ¿a quién está viendo Raúl cuando ve a Javier? Alguien dirá: es que Javier es un esclavo. Ponle esa palabra. Sí, pero yo te obligué a ti a que me sirvas, ¿o me sirves por amor? Por amor. Por amor. Entonces, por amor, ese amor lo que ha provocado es que yo delegue en él una autoridad. Y a esto se le llama autoridad transferida. Y cuando Raúl ve a Javier que va a su casa, no cuestiona no le dice: ¿será para ti o no será para ti? No, porque reconoce la autoridad que yo le delegué. Y ahora va Javier y me trae la silla. A esto se le llama autoridad transferida. ¿Entiendes ahora cuando Jesús le dice a sus discípulos: en mi nombre echaréis fuera demonios? Cuando el demonio nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros. ¿A quién ve? A Jesús.
Pero ¿qué requisito yo tengo que tener para que cuando Satanás me vea a mí, reconozca esa autoridad transferida? Yo tengo que caminar en ese espíritu de esclavitud, de sujeción, que de mí emana una dependencia de Dios. Entonces yo no camino bajo mi voluntad, por eso voy con tanta fuerza en busca de todo espíritu inmundo. Entonces no es algo que yo haga a nivel personal, siempre voy enviado por Dios. En mi nombre echaréis fuera demonios, pondréis las manos sobre los enfermos. ¿Y qué dice? Y estos, porque hemos recibido una autoridad transferida, nos han prestado o delegado, ponle el nombre que tú quieras. Pero aquellas personas que dependen de Dios ya no piensan por sí, ya no se mueven por sí, ya no se defienden así. Siempre están esperando que Dios los defienda, siempre están esperando que Dios los mande, siempre están esperando que Dios los gobierne. Por eso cuando Dios le dice que haga algo, ellos dicen, Dios me dijo. Y en esa autoridad de gobierno es que se mueven. No es una autoridad de a ver si me crees o no. No, es que vengo en una autoridad que yo sé que es más alta que el obstáculo que tengo por delante. Dependo de Dios. ¿Cuántos pueden decir dependo de Dios? Ahora, la obediencia provoca, o mejor dicho, la dependencia provoca la manifestación de nuestro carácter. Me explico en esto. La dependencia de Dios o la dependencia a Dios provoca la manifestación de mi carácter. ¿Me explico? Cuando hemos venido al Señor, venimos con un carácter ya formado. Cuando venimos al Señor, nos predican, reconocemos al Señor, ya venimos con un carácter. Venimos con una forma de ser. La primera forma de ser que uno tiene es la que le sale. Y la otra forma de ser es la que le enseñaron, la que se crió. Y hay veces que la forma de ser y la que se crió son muy parecidas. Entonces es un carácter muy fuerte. Y luego están los que tienen un carácter o una forma de ser diferente a lo que le enseñaron. Y ese carácter es débil. Repito, ¿quién tiene un carácter fuerte? Aquel el que su carácter innato y el carácter que le inculcaron que tuvieran sus padres o su familia son iguales. Entonces esta persona es fuerte en sus convicciones porque le sale ser como le enseñaron a ser. No sé si me estoy explicando. Hay gente que no me entiende. Vuelvo a decirlo. Te enseñaron a ser de una manera que tú te identificas con esa enseñanza y lo practicas con tanta fuerza porque tú dices, estoy haciendo lo correcto porque es lo que me enseñaron. Y se une tu carácter con tu enseñanza. Pero hay gente en las casas que le enseñan de una forma de ser que no ligan. Y salen esas expresiones, este niño o esta niña no parece de los nuestros, es de otra forma de ser. ¿Qué cosa, qué gustos tiene? Mira cómo habla, no habla como nosotros, le gustan otras más. ¿A cuántos les ha causado? Se me salen las lenguas solas. ¿Verdad que sí? Bueno, pues este tipo de personas son las que unas son de carácter fuerte y otras son de carácter débil. Bien,
cuando llegamos al Señor y yo mismo quiero obligarme a depender de Dios, sale ese carácter, o el carácter fuerte o el carácter débil. Ahora, el que tenga el carácter fuerte le va a costar. Yo no te digo que no, le va a costar vivir dependiendo de Dios, porque le va a salir en ciertos momentos de la vida que es muy larga, le va a salir ese carácter fuerte que tiene y esas enseñanzas que trajo desde su juventud, que hay muchas veces que van a chocar con el mandato de Dios y su palabra. Y ahí es donde se introduce Satanás. Y luego están las personas de carácter débil, aquellas que se han criado siempre cuestionando la autoridad de su familia porque no se identificaban, y siempre se han sentido cuestionados de todo lo que hacía y de todo lo que hablaba desde su casa, y cuando han salido fuera no son personas con personalidad y siempre están esperando la aprobación de otros para ver si lo que hacen está bien o está mal. Y ahí también entra en choque muchas veces con la palabra de Dios. Lo que estoy hablando es sabiduría de Dios. Espero que te estés enterando. Y muchas veces ahí entra en conflicto con la palabra de Dios porque estás esperando a ver si lo que Dios te dijo otros lo aprueban para tú hacerlo, sí o no. Y de las dos maneras y formas, tanto si tienes un carácter fuerte como si tienes un carácter débil, el diablo siempre va a trabajar para que no dependas de Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien no depende totalmente de Dios? Lo primero es que no está bajo la protección de Dios. Cuando llega el momento, él quiere hacer las cosas a su forma y manera. No sabe estar bajo la sombra ni el abrigo del Altísimo. Lo segundo es que no sabe estar sujeto al mando ni al gobierno de Dios. Bien sea por un carácter fuerte o bien sea por un carácter débil. De cualquier forma o manera, nunca podremos apropiarnos de esta expresión de Pablo: esclavo soy de Cristo. Que solamente los que se consideran esclavos de Cristo dicen: yo pudiera defenderme. Si yo hago así un poco, pero yo quiero que Dios me defienda. Ay, esto lo arreglaba yo a mi manera, pero yo prefiero que sea Dios quien me diga cómo hacerlo. Pero es que no tiene voz ni voto, no lo tengo. Yo solo oigo al Espíritu Santo. Y hasta que Dios no me diga que haga algo, lo haré. Si Dios no me dice que no haga algo, no lo haré. Y si Dios no me habla, no hago nada. Me quedo quieto. Porque esclavo soy de Cristo y dependo de Dios. Apunta. Dependemos de Dios por propia voluntad. Pues nosotros tenemos las llaves de nuestra cárcel. Yo no dependo de Dios porque Él sea el Todopoderoso. Yo no dependo de Dios porque sea el Eterno y el Sublime, el digno de gloria y alabanza. No. Yo dependo de Dios porque quiero depender de Él. Y si me sujeto a Dios es por voluntad propia, porque cuando yo quiera, abro las puertas de mi cárcel y me voy. ¿Quién te obliga a ti a estar en el reino de Dios? Si viniste aquí por una confesión. Por eso no es de carga para nosotros el Evangelio. Para nosotros no es un gravamen ser cristiano.
Para nosotros es una dicha. Es un orgullo que defendemos donde quiera que vayamos. Porque da igual lo que opine otro. El asunto es qué creo yo de la fe que tengo y porto. No sé si a alguien le estoy hablando de parte de Dios. Tú eres libre de estar en esclavitud. Entonces no se concibe gente que no alabe al Señor siendo esclavo, que no alaba al Señor dependiendo de Él. Pero si estás aquí es porque quieres. ¿Por qué vienes con pesadumbre? ¿Por qué no alabas a Dios en el tiempo de la alabanza? ¿Por qué no te rindes en su presencia? ¿Por qué no corres al altar con fe? Si esto es porque tú quieres. Si nadie nos obliga, no has firmado ningún contrato, no hay ninguna amenaza. Dependo de Dios. ¿Y tú dependes de Dios? En la carta de Pablo a Filemón, por 2 veces, mira cómo Pablo se autonombra. En el verso 1 y en el verso 9. En el verso 1 lo dice en la primera parte del verso y en el verso 9 lo dice en la última parte. ¿Sabes qué es? Pablo, prisionero de Jesucristo. Jesús es mis límites. Jesús es mi frontera. Todo lo que sea salir de Él, retrocedo. Yo me estoy gozando con esta palabra, porque Dios sabe que lo estoy diciendo con todo mi corazón. Y este es un mensaje para aquellos que realmente se identifican con esto que dije. Que no juegan a ver si soy o no soy cristiano. ¿Cómo puede ser que en Cristo haya límites? Sí. Me los pongo yo. Fuera de Él, no es que no haya, no. Fuera de Él es que no creo en nada. Sí que hay cosas. ¿Es que fuera de Jesús no hay más mundos? Sí que los hay. La prueba la tienes como está la sociedad viviendo sin Dios. Y comen y beben y duermen y se levantan. ¿Verdad que sí? Pero yo vivo en Jesús y fuera de Él no creo en nada. Fuera de Él no espero de nadie. Esta es mi fe. Y al final de los tiempos dirá si nuestra fe es la verdadera o no. De momento todo lo estamos predicando en fe. Pero llegará un día que Jesús mismo hará carne toda su palabra. Y todo ojo verá y todo cuerpo sentirá el gobierno de Dios en la tierra. Y a su tiempo se verá. Ahora, nos sujetamos a Dios desde el convencimiento de que de Él somos. Repito, nos sujetamos a Dios desde el convencimiento de que de Él somos. Por eso entenderás que el que se rebela contra la palabra, el que cae en pecado, el que se aparta de los caminos, es que en el subconsciente, ¿cuántos estuvieron en la reunión del jueves? Es que en el subconsciente nunca se creyó que era de Dios. En el subconsciente era de Él.
En el consciente diría yo soy de Dios, pero en el subconsciente era de Él. Y al final siempre va a salir, lo que va a marcar la pauta del hombre es lo que haya en el subconsciente, en la parte oculta que no se manifiesta. Por eso cuando nosotros entendemos que somos de Él, somos de Él, somos de Él. Podemos decir como Pablo por 2 veces en un mismo capítulo: prisionero soy de Jesucristo. Pero prisionero por obligación, no, prisionero por voluntad. ¿A qué prisionero le entregas tú las llaves de su propia cárcel? Y él mismo se cierra la puerta. Y vas tú a abrirle la puerta y dices, no, déjala cerrada. Pero tienes tú la llave y puedes... Sí. ¿Y qué condena tienes? Cadena perpetua. Cadena perpetua. Y yo tengo la llave de toda la cárcel. Pero es que estás en lo más profundo. Estás en la vida más sola. Estás creyéndole a Dios en tus circunstancias. Nunca sales fuera. Sí, es que estoy pagando cadena perpetua voluntariamente. Y yo tengo aquí el manojo de llave. Para testimonio que si estoy aquí es porque quiero. Que no es que le tenga miedo a nada del mundo. Que no, y 1000 veces no. Que es que estoy en Cristo porque quiero. Que yo quiero esta fe, que ya no sé vivir sin ella. Hay películas de hombres que han pasado tantos años en la cárcel, que cuando han salido, como no sabían convivir con la sociedad de fuera, hicieron delitos de nuevo para volver de nuevo a la cárcel, porque ya no sabían vivir fuera. Hay películas así. Entonces cuando hay gente que tú ves, dices, apartó del camino, pecó, quebrantó la palabra, dices, ¿qué hay en su subconsciente? En su subconsciente es que realmente no se creyó que Él era de Dios. Porque cuando tú tienes esa conciencia de que eres de Dios, de que eres de Él, ya no te debes a ti, sabes que te debes a Él. Ahora escucha esto. Satanás siempre va a tentar nuestro corazón a sublevarse a la palabra. Es una tentación constante para que emerjan esas dos personalidades, o la personalidad fuerte o la personalidad débil. La personalidad fuerte, ¿cuál es? La que cuestiona la palabra de Dios porque cree que lo que él sabe o ella cree es más que suficiente y no necesita la palabra. Y la personalidad débil quebranta la palabra de Dios porque está esperando a ver si los que están alrededor le confirman si lo que va a hacer está bien o está mal. Y dependiendo de la opinión social, así hace. Da igual la rotura, si es por arriba o por abajo, igualmente es rotura. ¿Cuántos están aquí? Griten amén. Satanás siempre va a buscar tentar nuestro corazón a sublevarse a la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que no dependas de Dios. Porque una persona que no depende de Dios se autogobierna y le entra el espíritu de Lucifer. Y acaba causando división donde vive. Y acaba trayendo discordias. Y acaba trayendo pleitos. Porque ese espíritu entra y engendra y da luz. ¿Por qué en Jesús nunca tuvo cabida el espíritu de Lucifer? ¿Por qué? Porque Él sabía en su subconsciente y en lo más intrínseco aún de los tuétanos de su cuerpo que dependía de Dios. Y tenía tan claro que no podía hacer nada de su propia voluntad que lo manifestaba constantemente. Yo no hago nada por mi propia cuenta.
Ahora, un corazón sujeto a Dios. Escucha esto. Un corazón sujeto a Dios desata la voluntad de Dios en su entorno. Oh, qué tremendo es esto. Un corazón sujeto a Dios desata la voluntad de Dios en su entorno. ¿Por qué? Porque cuando tú dependes de Dios, ahora lo vas a entender. Cuando tú dependes de Dios, lo que hace Dios es que cuenta contigo para manifestar su gloria. Y en el lugar donde vives se va a manifestar lo que tú portas dentro, y es al Cristo de la gloria. Y cuando la gente te ve a ti, no te está viendo a ti, está viendo a Jesús. Por eso escucha tu mensaje, por eso está pendiente de tu prédica, por eso creen lo que tú hablas, porque no te ven a ti, están viendo a Cristo en ti. Pablo había entendido esto. Mira cómo habla en Efesios 6, 19 al 20, pidiéndole a la iglesia que orara por él. Dice, y orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Embajador en cadenas. Date cuenta qué contradictorio. Un embajador es alguien que está fuera de su país, en otro país, representando al suyo. Y ahora mira cómo dice Pablo que representaba a Dios y representaba su reino. Antiguamente los romanos obligaban a los esclavos a hacer grandes trayectorias, esclavizados así y con unas cadenas y unas bolas atadas a los pies. Y él tenía esa imagen y quería decir de alguna forma o manera cómo se sentía él predicando el Evangelio voluntariamente. Yo soy embajador. No estoy donde tendría que estar porque mi morada está en los cielos. Yo he ido. Él fue al cielo. Y él sabía por revelación de dónde viene la iglesia y a dónde tiene que ir o dónde tiene que volver. Y a él le fue revelada una gloria y una vida más allá del segundo cielo, allá en el tercer cielo. Así que cuando él estaba en la tierra se consideraba un embajador, pero en cadenas. Unas cadenas invisibles, unas cadenas que nadie veía, que solo él las veía. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Y todo lo que yo he vivido lo tengo por basura. O sea, esta vida es la excelente. Pero ¿qué vida, Pablo? Si no te comes ni un trozo pan a gusto, si no disfrutas ni del dinero que ganas, ¿de qué te sirve tener nacionalidad romana si tienes que salir huyendo? Eres encarcelado, eres apedreado, eres azotado. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve, Pablo, haberte criado a los pies de Gamaliel si tú podías estar en el templo disfrutando de esos buenos vestimentas, rodeado de gente escuchándote a ti, con esas buenas conexiones que tenías en Jerusalén? No, no las quiero. Yo vivo esclavo de Jesucristo. Claro, la diferencia está, hermanos, es que cuando alguien tiene esta forma de vivir, vive en una autoridad de gobierno. Porque dice, si yo vivo así es porque quiero. Entonces el diablo no me puede ridiculizar en una vida que yo quiero tener. No sé si a alguien le está hablando Dios, por favor. Es que veo así un poco entre... Apunta, ser consciente en todo tiempo de a quién nos debemos será la garantía de nuestra fidelidad a Dios. Repito, ser consciente en todo tiempo de a quién nos debemos será la garantía de nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué quiero decir con esto?
Lo que quiero decir con esto, o el Espíritu Santo quiere decir con esto, es que cuando tú tienes realmente aquí puesto de a quién te debes, tú eres fiel en toda situación. Porque tienes presente a Dios en cada acto que vas a hacer. Yo sé que el carácter sale, o bien el carácter fuerte o el carácter débil. Yo sé que sale a todos los que estamos aquí. Todos, nadie se queda excluido. Todos tenemos un carácter fuerte o podemos tener un carácter débil, da igual. Y llegará un momento que ese carácter quiere salir. Y ahora tú dices, porque la voluntad no la compra ni el alma ni el espíritu. La voluntad es tuya. Y tú decides qué hacer y a quién darle riendas. Y tú decides en cada momento. Tú decides en cada, vuelvo a repetir, tú decides en cada momento qué hacer en el momento. Y tener esa conciencia, ¿sabes qué te hace? No, porque si hago esto, el Espíritu Santo se contrista Esa palabra solo la sé en inglés, aleluya. Apunta esto. La gracia de Dios se manifiesta en aquellos que tienen la plena seguridad que dependen de Dios. La gracia de Dios no se manifiesta, no la veremos nunca, en aquellos que están inciertos en la dependencia de Dios o no. Ay, no. Entonces ves su caminar de ellos de una forma muy natural. Los que estén aquí digan amén. Y los ves su forma de hablar, de actuar. Y sí, están retocados por fuera, pero por dentro siguen siendo los mismos. Porque la gracia de Dios no se ha hecho visible en ellos. Y pueden ir a las iglesias y pueden tener buenas conciencias y no diferenciarse de gente del mundo. Pero aquellos que saben que dependen de Dios y tienen esa seguridad, la gracia de Dios se manifiesta. Se manifiesta. ¿En qué se manifiesta la gracia de Dios? En que cuando tú los ves que parece ya que van a estar hundidos, viene Dios y los retorna y los vuelve a levantar. ¿En qué se manifiesta la gracia de Dios? Que cuando ves que su norte ya se perdió, Dios los vuelve otra vez a orientar. ¿En qué se ve la gracia de Dios? En que cuando entienden que de alguna manera ya no saben qué hacer, Dios les vuelve a dar a ellos la sabiduría y vuelven a encaminar sus caminos. La gracia de Dios se manifiesta y todo vuelve a retoñar y todo vuelve a brotar, porque la gracia de Dios se manifiesta en aquellos que han creído que dependen de Dios. Ahora, Pablo mira qué dice en 2 de Corintios 11:3. Es algo que él tenía dentro y aquí lo expresó para la iglesia, aunque él no sabía que te iba a predicar a ti hoy. Pero por el Espíritu lo dejó escrito. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, era posible. Era posible. Porque ¿a quién tiene Satanás acceso a engañar? ¿A quién? Hay un tipo de personas a la cual Satanás tiene acceso a engañar. Satanás no puede engañar a todo el mundo. No. Satanás nunca engañó a Adán. ¿Por qué nunca logró engañar a Adán? Porque Adán sabía que dependía de Dios. ¿Por qué logró engañar a Eva? Porque Eva no se creía que dependía de Dios. La pregunta: ¿y por qué Adán se dejó engañar por Eva? Porque Adán creía que dependía de Eva. De quien creas que tú dependes es a quien te vas a dejar influenciar. Pablo creía perfectamente que Satanás podía volver a engañar a gente de la iglesia y extraviarlos.
O sea, aquí la palabra extraviados viene confundirlos, sacarlos del camino por confusión, dice en otro contexto. O sea, sacarlos del camino no con violencia, sino por confusión. Los aturde. Satanás aturde a aquellos que no tienen bien definida su dependencia. Y al aturdirlos, los marea, los vuelve locos, como los hipnotiza, hasta que los saca del camino. Y cuando despiertan ya se ven lejos. Y no tienen más que seguir esa ruta que los lleva a un sinfín. Pero aquellos que saben que dependen de Dios, cuando ellos perciben, no que se están extraviando, que hay algo que los puede extraviar, ¡bum!, vuelven a correr otra vez a la presencia de Dios. Nunca te engañará Satanás. Jamás te sacará del camino si tú crees que dependes de Dios. Por eso yo digo, dependo de Dios. ¿Y tú? ¿Tú te atreverías a decir, yo dependo de Dios? Ahora, ¿qué es vivir en Cristo? Porque eso lo hemos dicho todos. Pues vivir en Cristo es depender de Dios. ¿Y qué es depender de Dios? Es estar bajo su protección. Es dejar que Él te mande y recibir su autoridad. Mira lo que dice Juan en el Evangelio de Juan, lo que dice Jesús, 6:38 de Juan. Esto es muy profundo. Dice, porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De quién dependía Jesús? O sea, si Pablo era prisionero de Jesucristo, ¿de quién era prisionero Jesucristo? Repito, si Pablo dice que él era prisionero de Jesucristo, ¿de quién era prisionero Jesucristo? Ay, qué poca fe. ¿Es que no te suena a ti lo que te estoy predicando? Él era prisionero del Padre por voluntad propia. Yo no hago nada por mi propia cuenta y no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús dice aquí, yo dependo de Dios. Dependo de su protección, dependo de su mando y dependo de su autoridad. No me muevo sin el Padre me dé su consentimiento. Esto te hará que cuando salgas de tu casa, salgas en el nombre de Jesús. Esto te hará que cuando tengas una circunstancia difícil, recurras a Jesús. Esto te hará que cuando te veas en una enfermedad, recurras al nombre de Jesús. Siempre tendrás el nombre de Jesús en tu boca. Siempre estarás pendiente a ver cuál es la voluntad de Dios. Siempre estarás pendiente de oír a su Espíritu Santo. Siempre evitarás quedarte frío y ausente del fuego del Espíritu Santo, porque tú sabes que dependes de Dios. Mateo 7:21, quiero terminar. ¿Me dais 3 minutos y 43 segundos? Vale. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vuelvo a repetirlo. No todo el que me dice Señor, Señor. Wow. Estoy sintiendo la presencia de Dios. Dice, entrará en el reino de los cielos. No todos. Por tanto, mucha gente puede decirlo, pero no te dará la garantía de la entrada a una confesión. O mejor dicho, un reconocimiento. No, es una forma de vivir. ¿Cómo? ¿A qué se está refiriendo ahí Jesús? ¿Qué forma de vida tenemos que tener para tener la seguridad de que voy a entrar en el reino de los cielos? Te estoy predicando toda la tarde de la frase.
¿Qué forma de vida tenemos que tener los cristianos para tener la seguridad de que si viene Cristo nos vamos con Él? Que si partimos esta noche nos vemos con Cristo en la gloria. ¿Qué clase de vida? Dice Jesús, no qué reconocimiento, no a quien tú reconozcas como una autoridad. No es eso, es qué tipo de vida, qué clase de vida tienes que tener, dice. El que hace la voluntad de mi Padre, en otras palabras, el que depende de Dios. Por eso yo hoy levanto mis manos y digo, dependo de Dios. Cántalo, Yeshua. Cántalo, Yeshua. Ahora escucha esto. El autogobierno nos puede sacar del plan de salvación en la eternidad. Es muy peligroso no depender de Dios. Dile a la persona que tienes al lado, hermano o hermana, sígueme el juego. Dile, hermano o hermana, es muy peligroso el autogobierno. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nos puede sacar del plan de salvación en la eternidad. ¿Cuál fue el principio del mal? El mal tuvo un origen o un principio. ¿Cuál fue? El autogobierno. ¿Qué creyó Luzbel? Que no dependía de Dios. Entonces, cuando él creyó que no dependía de Dios, se sublevó. La dependencia de Dios te lleva a tal grado que aunque nadie te lo diga, tú mismo te consideras un inútil fuera de Dios. Amén. Es fuerte lo que dije. Llega un momento que dependes tanto de una persona. Se han dado casos de gente que han sido secuestradas. Y eso tiene un nombre. Tiene un nombre, si alguien lo sabe. Síndrome de Estocolmo. Pues ese es un síndrome que pobrecito para el que lo haya tenido, ¿no? Pero dicen que es algo que el que fue secuestrado por un largo tiempo dependía tanto de su secuestrador que cuando lo iban a liberar decía que no, porque creía que sin él iba a pasar hambre, que sin él iba a pasar frío, que sin él le iban a hacer daño. Y él decía, es que contigo tengo seguridad. Y a eso le llaman el síndrome de Estocolmo. Y es que la persona que te tiene cautiva, dependes tanto de ella, que crees que sin ella no puedes vivir. Bueno, pues yo estoy cautivo en amor. Y yo digo voluntariamente, yo creo que sin Dios lo pasaría mal. Me voy a sentir desprotegido, indefenso, hambriento y enfermo. Dependo de Dios. Creo que fuera de Dios mi vida se desmontaría en 24 horas. Por eso temo salirme de la presencia de Dios, aunque pudiera hacerlo. Pero no quiero ni lo haré. ¿Qué quiere Satanás? Que seamos como él. Yo no voy a ser. ¿Y tú vas a ser? Alguien diga, yo nunca
voy a ser como Satanás. Porque dependo de Dios. Mateo 26, 42. Para cerrar ya el mensaje. Dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Por qué le puedes decir Jesús al Padre en un momento de tanta agonía: ¿puede pasar de mí esta copa? Pero llega un momento que dice: bueno, ¿y cómo yo me atrevo a orar esto? Si no sé si es realmente lo que Dios quiere. Y si lo que Dios, el Padre, quiere es que yo pase por esto, ¿sabes qué, Padre? Que se haga tu voluntad. Porque como dependo de ti, donde quiera que vaya, vas a estar conmigo. Si tengo que ir a la cruz, Padre, vas a estar conmigo. Por eso en la cruz dice: ¿por qué me has desamparado? No estoy haciendo tu voluntad. Si dependo de ti, me da igual estar en la cruz, pero dependiendo de ti. Qué tremendo eso. Me da igual pasar por lo que pase, pero dependiendo de ti. Porque cuando dependemos de Dios, aunque estemos en el mismo infierno, de ahí salimos. Bienvenida a la cruz, dijo Jesús. Bienvenida a la cruz, pero siempre dependiendo de ti. Porque al tercer día, según tu palabra, resucitaré. Hay algo que tú y yo tenemos que asimilar. Depender de Dios no es venir al culto. No es eso, hermano. No es callar nuestra conciencia con un cacho prédica y poner 4 cánticos en el móvil. Eso no es depender de Dios. Eso no es. Eso es callar las conciencias, lavarlas con la religión. ¿De qué nos sirve escuchar a pastores ungidos si la unción siempre se queda en el que te predica, no en ti? No vale para nada eso. Ahora, lo que te cambia la vida no es una prédica. Lo que te cambia la vida no es una iglesia. Lo que te cambia la vida es depender de Dios. Y cuando tú dependes de Dios, te gozas con las prédicas, te gozas en la iglesia. Y tú dependes de Dios de noche, y tú dependes de Dios de día. Y tú dependes de Dios en bonanza, y tú dependes de Dios cuando hay tormenta. Tú dependes de Dios. Y dirás como Jesús en un momento donde su sudor, dice la palabra, llegó un momento que eran como gotas de sangre. Y te atreves a decirle: Señor, ya está bien tanto sufrimiento, pero temes que el parar el sufrimiento no sea la voluntad de Dios. Y como no quieres salirte de la voluntad de Dios, porque sabes que salirte de su voluntad es dejar de depender de Él, dice: Padre, no. Si es tu voluntad que yo pase por esto, porque yo tengo que pasar por esto, pues tú así es como lo quieres, bienvenido sea, pero que siempre dependa de ti. Que siempre dependa de ti. Nunca me dejes solo, Señor. Porque solo viene la confusión, solo viene el tormento. Y ahí, iglesia, es donde el Señor sacará de nosotros lo que Él ha depositado. ¿Sabes qué es? Como dice Pablo, teniendo en nosotros esa gloria en vasos de barro. O sea, hay una gloria dentro de ti que todavía no se ha visto, pero está. Ay, que pocos dijeron amén. Hay una gloria dentro de ti que todavía no ha salido, pero está. Y esa gloria te llevará a un nuevo nivel. Y esa gloria te dará mayor autoridad. Esa gloria te hará vivir en conocimiento. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Dígalo. Yeshua. Levanta tus manos. Yeshua.
nosotros. Gobiérnanos. Haznos sentir tu autoridad. Háblanos, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Que en esta semana veamos tu gloria. Que en esta semana veamos tu gobierno. Padre, sea tu voluntad. Padre, sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. Arriba, a las 7:30 y el próximo domingo a las 7:30. Saluda a alguien y depende de Dios.